Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de Denominador Común. El mundo del dato es un mundo que acoge a todos los perfiles, acoge a todos los técnicos, tanto ingenieros, tanto matemáticos, tanto estadísticos, pero también a profesiones que no estamos muy común verlas por el mundo del dato, a los diseñadores gráficos. Es verdad, te estamos poniendo el pie. Te estamos poniendo el pie. ¿Cómo llegaste a este mundo del dato, a este universo tan bonito y que tanto nos apasiona? A este mundo oscuro, vamos a poner las cosas por su nombre. Bueno, en realidad vengo inicialmente con el tema de programación, pero mi pasión es un poco híbrido, muy raro mi perfil, pero soy diseñadora. Y bueno, aunque había entrado por programación, el diseño es mi pasión, ¿no? Y ya con el tiempo amo el diseño. El hecho de poder seguir aprendiendo es lo que me llevó a un poco al tema más digital. Yo por lo menos no hablo de ti, pero yo soy una persona mayor. Entonces el tema digital era muy atractivo porque el sector editorial de donde yo vengo empezó a ir hacia ese lugar sin saber cómo. Y al final, por un lado, la parte del diseño fue modificándose muchísimo. A mí me gustaban los sistemas y el gen de programación todavía estaba ahí, y caí en un máster en Cascul, en Madrid, de analítica digital. Y en un momento estaba un poco aburrida de lo que hacía y pensé que iba a terminar siendo analista digital. La verdad que fue nada que ver, ¿no? En el sentido de que me pareció un poco aburrido también ser analista digital, y yo lo que tenía era un background muy fuerte de diseño. Esas dos cosas se juntaron y ya no volví a ser igual, o sea, ya volví al diseño con el dato en la cabeza. Entonces, de ahí fue muy natural el ir involucrándome más, y bueno, el hecho de tener el diseño en mente en cualquiera de mis comunicaciones, y ya entender un poco lo que pasaba del otro lado en la medición. Bueno, sin realmente una estrategia, se fue dando que nos fuimos hibridando perfiles de analistas conmigo, y yo, que ya los entendía, les iba aportando valor desde el diseño. Y así fue mi camino que me introdujo al mundo oscuro. Muy interesante. Bueno, Sí. como buena diseñadora, quiero entender que le das mucho mimo, o mucho más mimo que nosotros, los más técnicos, a lo que representa el dato y a su visualización, ¿no? ¿Cómo crees que un perfil como el tuyo aporta en ese sector? ¿O cómo crees que nos aporta? ¿O cómo crees que aporta a esas empresas en las que haces proyectos, que hay un perfil especialista en diseño en el equipo? Mira, siempre hay que tener en cuenta que al final los datos per se no tienen un valor solo, ¿no? Funcionan en un contexto y se generan en un contexto y los consumen en un contexto. Entonces, está la parte donde vas profundizando la complejidad del análisis, la extracción, el valor, el análisis de negocio, pero llega a una parte donde que sentía que podía aportar mucho el diseño, que es la parte de la comunicación. Aunque también se trabaja en la parte de exploración, el diseño funciona muy bien ahí, donde más lugar o tangible se consigue es en la parte de comunicación. Porque, como te decía, el dato per se al final se tiene que comunicar. Y vi que en muchas oportunidades el esfuerzo que hacías en toda la parte de infraestructura, la complejidad que tenían los análisis, luego se iban a un cajón, ¿no? O no era fácil de entenderlo. Cuando estás haciendo una investigación, un análisis, y te comunicas con pares, que no necesitas traducirlos, no hay problema. Pero cuando ya empiezas a trabajar con distintas audiencias, necesitas entender esas audiencias, y en eso los diseñadores es lo que más, podríamos decir, es lo que mejor podemos aportar, porque venimos desde ahí, trabajamos mucho cómo reacciona frente a un diseño. Por lo tanto, es algo que encajó perfecto en lo que es el trabajo el llevar el análisis a destino. Yo sé que el diseñador y la palabra infografía van muy de la mano, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué es una infografía y por qué hay muchas empresas demandándolas hoy en día.
Bueno, esta parte después la podemos borrar, porque lo que te voy a decir es que yo me cansé de las infografías, porque, porque me parece un esfuerzo enorme. Para mí son valiosísimas, son súper valiosas, pero en mi experiencia, que es así de pequeña en este mundo tan grande de cosas para hacer, en mi experiencia era un esfuerzo enorme para que luego no tenga diríamos, un retorno tan grande más allá del impacto. Además de que se fue un poco sobresimplificando e ilustrando muchísimo lo que es el dato y no entendiendo un poco lo que es la infografía. Por lo tanto, un esfuerzo que hagas de análisis, pues no está bien pagado, ni pagado ni agradecido. Entonces, yo me cansé de la parte, pero es de donde vengo y la amo. Amo porque es muy potente. Entonces, la infografía lo que hace es básicamente analizar la información y contarte una historia a partir de ella, hace una síntesis con recursos visuales, por eso se llama infografía, información gráfica, que de alguna manera te ayuda, te conduce hacia un relato, ¿no? que tengas intención. A diferencia de lo que es la visualización de datos, que es de ahí donde también trabajas con recursos visuales, los llevas para que comunicar una información abstracta, pero no tenés el final de la historia controlado. Vos podés tener una hipótesis, pero al final quien trabaja la visualización puede seguir alimentando, interactuando, llegar a otras conclusiones, nuevas preguntas. La infografía es como un relato corto, con principio y fin. De eso te iba a hablar, de la visualización. También te iba a hablar de la visualización de datos, porque bueno. Ahora que ya me has dicho que te has cansado de la infografía, entiendo que parte de tu tiempo lo inviertes en tecnologías relacionadas con la visualización de datos. Entonces, quiero que me cuentes algún proyecto divertido que estéis haciendo donde utilizáis herramientas y, sobre todo, también, yo creo que es interesante saber qué tipo de herramientas utilizáis para hacer visualización de datos, ¿no? Esto también es interesante. Bueno, por la que quieras, empiezo. A mí los de divertidos son los proyectos que me hacen, me confrontan y me dan vuelta a todo lo que yo venía pensando, ¿no? Y esos son los que más divertidos porque son los que más me hacen aprender, me mejoran las preguntas, esa es mi leitmotiv. Y uno de ellos fue una vez que habíamos preparado un dashboard. Yo esto soy reiterativa, pero es que para mí fue como esos hitos que te van marcando, dónde trabajaste o qué hiciste. Ajá. Bueno, pues, en diseño de datos, a mí, este es uno de esos hitos que me dio vuelta el camino. Había preparado un dashboard en base para una gran institución y teníamos ya una normativa de estilos en la que había preparado en base a esa guía de estilos ese dashboard, ¿no? Lo entregamos, perfecto, yo pasé al next. Y bueno, básicamente recibo un mail donde nos decían si con esa capa gráfica era lo mejor que podíamos hacer. O sea, vamos, me tocó el ego. Eso para alguien del mundo de las artes es como... Totalmente. del mundo. Totalmente. Esas 4 o 5 líneas donde me mencionaba, las he leído por muchas horas. Y entonces, básicamente, me pedía que haga algo a lo loco. Y yo pensaba, pero ¿cómo algo a lo loco? O sea, había hecho todo lo que tenía que hacer en cuanto a correcto, ¿no? A respetar la identidad visual de la organización, a llevar... Había seguido todas las best practices. Y best practice y además también de la visualización, en el sentido de la legibilidad, de todo lo que repetimos una y otra vez, ¿no? Y ese dashboard era de la Liga de Fútbol. En esa época estaba el banco, estaba ahí auspiciando y bueno, no, la cosa es que dije, miro mi dashboard de nuevo y digo, la verdad que esto, ¿por dónde lo agarro? Porque tenía el reto ahí y lo que hice fue volver atrás y mirar de qué tema iba el dashboard, ¿no? Como era fútbol y dije, bueno, la verdad que este dashboard de fútbol lo único que tiene son los datos, pero no tiene lo que tiene el fútbol, que es la pasión, lo que mueve todo este negocio. Y bueno, agarré y hice arriesgué y hicimos una capa gráfica que teníamos una red de la portería, teníamos papelitos, o sea, elementos absolutamente emocionales.
y los escudos de toda la liga de primera y segunda, y un feedback que recibimos, que recibió la persona, quedó contenta cuando lo recibió, fue que había un escudo, no estaba correctamente, no era el escudo del club, parecía que lo habían actualizado el logo o algo, pero era una cosa así. O sea, no miro las gráficas, no miro los datos, no miro... Se O sea, fue a mí por me el voló, escudo de su equipo, ¿no? a mí, exacto, me voló la cabeza y desde ahí conversamos mucho en mi empresa de estas cosas, ¿no? De lo que nos pasa, porque decía, ¿dónde están las best practices? ¿Qué pasó acá? Y no es que encontramos la respuesta 100%, pero sí una punta de un hilo que no estábamos tocando, que era la emoción, incluirla dentro de este mundo numérico. Y eso fue un cambio total. Bueno, para mí fue divertido porque aprendí muchísimo desde ahí a empezar a ver un poco qué pasa con los nervios de las personas que analizan esos números. Sí, claro. Aquí has dicho algo muy importante, que es cuando nos enfrentamos a un problema analítico, en este caso de visualización, el contexto de las cosas y entender la expectativa de la otra persona, aunque esto sea Sí, algo fuera de lo común, es súper sí, importante. absolutamente, absolutamente. Quería también preguntarte porque habrá muchas personas escuchándonos, porque el mundo de la visualización de datos es algo que en estos últimos años ha pegado un boom, ¿no? En esto creo que estamos de acuerdo. O sea, desde mi punto de Sí. vista, no solo en profesionales, sino en herramientas, ¿no? Entonces, habrá gente que quiere iniciarse en el mundo del dato y que no solamente estemos pensando en aprender una herramienta como Power BI, como Tableau, como ClickSense, con todas las que hay en el mercado, sino que coja realmente fundamentos de todo esto que me estás contando, ¿no? Si tuvieses que recomendar un libro que te ha marcado o algún material que te ha marcado para, como tú dices, aplicar todas esas best practices y que realmente alguien entienda cómo hacer unas buenas visualizaciones, ¿cuál me recomendarías? Pues no te recomendaría un libro de visualización de datos. El que a mí me ha marcado mi diseño, y esto ya porque viene de atrás, por ejemplo, se llama uno que es Comunicación para la Gente, que es de Jorge Frascara. Es un libro de esos clásicos que uno tiene siempre cerca para que no te vayas del fondo. Mira, vos es que venía pensando por unas formaciones que estamos preparando, y justamente qué decirle a alguien que se está iniciando. Y justo en razón a lo que decías, que está avanzando tanto, es lo que ahora sobran mucho los mapas porque no hay muy claro qué es lo que viene, ¿no? En el sentido de paso por paso, de ir un paso hacia adelante. Pero yo creo es más un tiempo de brújulas donde vos tenés claro que eso es lo que querés y querés llegar ahí. Entonces, básicamente, del punto de partida, como es muy diferente de todos, de dónde venimos, es diferente si esto lo escucha ahora, por ejemplo, un diseñador, que ahora te voy a dar porque son mi alma mater ahí, la gente que más me toca la fibra, pero, por ejemplo, si viene de programación o técnico o negocio, pues todos tenemos distintos puntos de partida. Entonces, a ellos sí que serían libros más técnicos, Visual Analytics, tienen que hacerlo sí o sí. Por ejemplo, de Tamara Musner, recomendadísimo. Por ahí a ver si me acuerdo de algún otro, así como más enfocado a lo técnico. Pero si venís de diseño, lo importante es primero, además de los libros, meterte en algo que te enseñe datos, porque si no, quedas muy ingenuo en la propuesta que puedas hacer. Pero a mí, por ejemplo, uno de Isabel Meirelles, que es diseño de la información, me habla en mi lenguaje como diseñadora y también tiene una profundidad de visión de la información sobre no solamente bonita, que es muy importante, sino que sea significativo, ¿no? Claro que es todo un paso hoy, un paso mañana, y yo le recomendaría que sí o sí tiene que hacer estadísticas básicas, pero meterse a tener, diríamos, un propósito final, porque un mapa en este momento es muy difícil. O sea, haz esto, esto, esto y esto después no, porque los perfiles son diferentes. Las empresas están cambiando, o sea, los equipos donde te vas a ir a trabajar o sea, también es diferente. Las iteraciones de los proyectos son diferentes.
Entonces, tenés que tener los elementos claves para tener un nivel básico de conocimiento de datos y después ya tu perfil te irá yendo más artístico, más de negocio, más técnico, qué sé yo. Lo importante que es la práctica en nuestro sector, ¿no? Bueno, eso ni lo menciono porque si estás lejos, es muy difícil asimilar cualquier conocimiento si no estás sobre ello, ¿no? O sea, no te va a servir leer un libro, hacer un curso. No lo menciono porque me parece que no lo vas a poder aprovecharse. Imprescindible. Nadia, pues te quería agradecer mucho esta participación en este capítulo de Denominador Común y esperemos verte pronto por más actividades de Anban. Gracias, Juanjo, y bueno, un saludo a todos los socios y amigos de AMA, ojalá que cada vez seamos más, y en este formato, reitero, me encanta porque me parece que nos va a enriquecer mucho como comunidad.